A todos, muchas gracias por su compañía, por conectarse con esta conferencia, la formación del ser entre la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje, a cargo de la doctora Elvia María González Agudelo, también docente de la Facultad de Educación. Profesora, muchas gracias. El profesor Edgar quiere dar un saludo. Sí, claro que sí, Manuela. Permíteme un instante. Yo le además que un saludo, un agradecimiento a la maestra Elvia. Muchas gracias por apoyarnos en con esta conferencia y sobre todo en esta agenda académica y cultural, que hemos llamado como una agenda de contingencia. Pues yo creo que no es una infidencia. Yo llamé a la profesora cuando necesitábamos luces en estos tiempos y ella muy amablemente no lo pensó, inmediatamente me dijo, Edgar, apostémosle, cuenta conmigo. Entonces quería agradecer públicamente acá, ya tenemos 71 espectadores, todo ese apoyo que nos ha brindado la profesora de la facultad, que también ha sido representante de los profesores ante el Consejo Superior, directora de la seccional suroeste, decana de nuestra facultad. Profesora, muchísimas gracias en nombre personal, en nombre del señor decano Wilson Bolívar Politica y de toda la facultad y el consejo. Muchas gracias por apoyarnos. Con esta conferencia damos cierre como este primer ciclo de reflexiones, entonces vamos a estar muy atentos a ese título tan sugestivo que usted nos ha regalado, la formación del ser entre la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje. Tenemos un espacio de conferencia de 2 horas y cuando usted considere 1 hora y 30, usted nos indica, porque sé que los espectadores vamos a estar atentos y vamos a querer hacer preguntas, entonces yo con todo el gusto estaré muy atento al tablero y al chat para que usted nos regale algunas de esas respuestas y tengamos interacción, si así lo considera, con nuestros participantes. ¿Le parece? Claro que sí, Edgar, muchas gracias por la invitación. Esta será pues una discusión, bienvenidas todas las preguntas. Trataremos entonces de establecer el diálogo mientras sea posible por este medio. Yo hablaré 45 minutos, máximo 50, y ya luego podemos empezar a las preguntas y a las respuestas. Gracias a todos los que se están conectando en este momento por aceptar esta invitación de la Facultad de Educación para que podamos hacer una pequeña introducción a este tema. Yo siempre he creído, como lo creen muchas personas, que siempre este concepto de libertad me parece a mí como profesora que lo debemos debatir y discutir. Por eso yo quiero hoy compartirle a ustedes, a todos y a todas, esta pequeña disertación sobre la formación del ser entre la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje. Partiremos entonces de la discusión de qué es la libertad. Desde los orígenes del ser, el proceso de libertad ha sido siempre tratado por los grandes filósofos. Esta frase que me permea todo el ser cuando hablamos de la libertad, que consiste en ser dueños de la propia vida. O sea, preguntaremos qué tan dueños somos nosotros de nuestra propia vida. La pregunta esencial entonces, como somos profesores y estudiantes, ¿es libre el profesor al enseñar? ¿Es libre el estudiante al aprender? Nosotros siempre hemos, en el concepto de universidad, discutido bastante sobre la libertad de enseñanza, la capacidad que nosotros tenemos de poder hablar de asuntos políticos, de asuntos éticos, atravesando nuestros discursos científicos, artísticos, técnicos o tecnológicos. Pero nosotros nos debemos preguntar también
si eso puede estar explícito en el currículo. Debe serlo así, sin tener ningún tipo de restricción, pero también nos debemos preguntar qué tan libre es el estudiante para poder aprender. O sea, el estudiante obviamente es libre en escoger una carrera, en escoger una profesión, y los currículos tratamos de diseñarlos de una manera flexible que el estudiante pueda escoger otras asignaturas. Pero la pregunta clave aquí es, dentro de una asignatura, ¿a qué le tiene que apostar el estudiante? ¿Solo a repetir el discurso que el profesor le está diciendo, o puede entrar a trabajar y ayudar a producir y a expandir esos conocimientos? Esa es la discusión que yo quiero que nosotros instauremos aquí: la libertad de enseñanza, la libertad de aprendizaje, y cómo los currículos y las personas que hacen gestión curricular ayudan a eso o le ponen obstáculos. El problema en el que nosotros nos encontramos hoy, la sociedad que nosotros tenemos en este momento, es una sociedad que para nosotros, los profesores universitarios y los estudiantes en la universidad, es una sociedad que está basada en la ciencia, la tecnología y la innovación. Ese concepto de ciencia, tecnología e innovación es el que nos está atravesando en estas sociedades del conocimiento. Es el que nos atraviesa a nosotros para poder hacer todo nuestro discurso y poder llevarlo a los estudiantes. Ahí hay un asunto que se nos atraviesa, que son las tecnologías de la información y la comunicación y los sistemas de información documental. O sea, es muy importante los sistemas de información documental. ¿Qué quiere decir eso? Que los conocimientos están en la nube, que nosotros como profesores conocemos y producimos algunos de esos conocimientos, pero los estudiantes pueden también libremente acceder a ellos, porque es la democratización del saber. En ese sentido de que los estudiantes pueden acceder a esos conocimientos, el estudiante puede encontrar unos artículos que nosotros no conocemos. Entonces, la diferencia entre un estudiante y un profesor, o entre un profesor y un estudiante, no es que yo sé algo que el estudiante no sabe, porque el estudiante lo puede saber. Entonces, ahí hay un diálogo permanente entre los estudiantes y el profesor. Y el profesor, ¿qué experiencia tiene para poder ser el profesor? Porque produce conocimiento y es capaz de hablar con sus estudiantes y enseñarles a pensar. O sea, no es una gran cantidad de contenido lo que nos diferencia a nosotros los profesores de los estudiantes, sino esa capacidad que tenemos nosotros como profesores de enseñarle, de permitirle y de ayudarle a construir su propio pensamiento y su propio proyecto de vida a los estudiantes. Entonces yo sí creo que hay una diferencia fundamental. Entonces nos invade la sociedad con las herramientas de ocio. Mire, sin ocio no hay escuela, sin ocio no hay conocimiento nuevo. Entonces, esas herramientas de ocio, ¿qué es lo que a nosotros en este momento tan drástico de nuestras vidas nos llama la atención? Es que los estudiantes, muchos estudiantes no tienen acceso a los computadores ni a la conexión. Entonces se crea un problema del derecho a la educación, y ahí sí es un distanciamiento social, no estar aislados físicamente, sino aislarnos socialmente, porque los estudiantes que no pueden tener esas herramientas no, están perdiendo su derecho a la educación, y eso es, pues todos sabemos que es un asunto absolutamente grave. Pero cuando nosotros vemos a los estudiantes con celulares, con consolas, con computadores, ellos son felices porque son herramientas de entretenimiento. Entonces la pregunta es, ¿ese entretenimiento cómo puede llegar para hacer extensión de los conocimientos que nosotros estamos comunicando en las clases? Porque eso existe en el mundo y hay que debatirlo, criticarlo e incorporarlo, creería yo.
porque eso es lo que le gusta a los estudiantes. Y nosotros tenemos, por eso los profesores nos mantenemos relativamente jóvenes, porque estamos en contacto siempre con la juventud, y eso nos llena a nosotros de energía. Entonces estamos en una era digital, estamos en unas economías del conocimiento. Estaba entonces contándoles que toda esta nueva vida que nosotros vemos en las redes nos hace pensar sobre estrategias didácticas muy diferentes. Hay una que llama mucho la atención, que es el STEAM, que no es más que la solución de problemas llevadas a la ingeniería. Entonces, desafortunadamente, pues le empiezan a poner más H, más que son las humanidades, y más otra serie de ciencias, tratando pues de que nos invadan esas otras estrategias didácticas que vienen de afuera. Entonces, este es el mundo que nosotros tenemos. Cuando los audiovisuales entraron al aula de clase, el cine, la televisión, nosotros empezamos a trabajar clases de manera diferente. Así ahora, como entran todos estos medios, empiezan entonces otras formas de poder estar en comunicación con los estudiantes. Entonces, nosotros estamos hablando de la formación del ser de una manera muy explícita. Quiero pues recordarles que la formación es el objeto de estudio de la pedagogía. La pedagogía, la formación, según Gadamer, es la elaboración de la conciencia histórica, esa conciencia que es una conciencia individual del ser mismo, que hay una explicación bien importante de la autodeterminación del ser en libertad. O sea, la formación implica que nosotros nos construyamos nuestra propia imagen. Es un problema de búsqueda de identidad. O sea, la formación es un asunto absolutamente subjetivo. Yo me formo como yo me quiera formar. O sea, ahí está la libertad que se le debe permitir al estudiante, que él pueda escoger cómo quiere construir su imagen y cómo quiere construir su proyecto de vida. Y la universidad, en términos generales, las universidades deben poder, con la gestión curricular, ofrecerle a él tantas cosas como sea posible, tantos caminos para su formación como sean posibles. Entonces, ahí es donde entra claramente la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje. Somos libres para enseñar, somos libres para aprender. ¿Qué tanto gestión curricular hace en la administración para permitirnos ser libres en nuestras posiciones políticas, nuestras posiciones éticas, nuestras posiciones en la construcción del conocimiento, los múltiples métodos de investigación que hay? Eso se discute mucho para los profesores, como lo habíamos dicho, pero se discute también para los estudiantes, o los estudiantes solamente lo que deben hacer es simplemente coger una materia u otra. Si no pueden escoger ni siquiera el profesor con el cual quieran ellos ver las asignaturas o los proyectos. Yo pienso que los estudiantes deben ser co-creadores. Esas metodologías están muy de moda. Me parece que los estudiantes, no solamente de maestría y de doctorado, sino de pregrado, tienen la posibilidad de participar con nosotros en una expansión de la escuela de pensamiento donde nosotros trabajemos. Eso es lo que yo quiero que discutamos hoy y seguramente en muchos momentos. Ese asunto es un asunto de investigación. Por eso nosotros siempre hemos hablado de la formación en investigación. ¿Cómo se puede capacitar a un estudiante para que aprenda a resolver problemas? Ahí entonces hay que liberar los currículos de tantos contenidos, porque si los conocimientos ya están en la red y se pueden acceder a ellos, nosotros no somos los portadores del conocimiento solamente, sino que ya hay un conocimiento que se expande pues por todas las redes. Nosotros, por ejemplo, entonces en esa formación del ser, si alcanzan a ver ahí la pantalla, hay un proceso de educación que le es correlacionado.
La formación entonces, mientras que genera una conciencia individual, su correlato es la educación, que tiene como el propósito la convivencia de los seres en la sociedad. Esa convivencia genera una conciencia colectiva, la relación de esa conciencia individual con esa conciencia colectiva. La famosa frase de ¿hasta dónde llega mi libertad? Pues hasta donde llega, hasta donde puede encontrarse con la libertad del otro. Entonces ahí hay un asunto de absoluta correlatividad entre mi formación y mi conciencia individual y la conciencia colectiva, porque somos seres sociales y vivimos en sociedad. Entonces, ahí el propósito es que nosotros debemos vivir juntos. Vivir juntos, eso es lo que tanta falta nos hace, poder ir a los espacios que frecuentábamos, a la universidad, encontrarnos con nuestros estudiantes, encontrarnos con nuestros compañeros profesores, encontrarnos con la comunidad universitaria en general. Ese vivir juntos crea comunidades. Nuestras comunidades académicas deben existir en torno a la participación, que es este concepto bien importante para poder establecer la democracia en una sociedad donde podamos vivir juntos a partir de nuestras comunidades. Y eso lo que nos va a llevar a nosotros en estos momentos es a que tenemos que desarrollar lo que se ha denominado una inteligencia colectiva. Entonces, si nosotros permitimos que los estudiantes sean co-creadores y ayudan a expandir nuestras formas de pensamiento o las formas de pensamiento de una escuela de pensamiento específica, y los estudiantes están co-creando, deben ser partícipes del conocimiento, no solamente reproductores de un conocimiento o que hagan un examen, que me llama mucho la atención las discusiones sobre la evaluación. Es que las evaluaciones son individuales o son colectivas y no tienen que estar vigiladas por un profesor. Por eso el asunto es la confianza y la libertad para la participación. Los estudiantes, si son co-creadores, deben ser partícipes de los procesos de enseñanza y aprendizaje y le deben comunicar eso a los profesores para que podamos establecer un diálogo y saber qué tanto han aprendido y cómo resuelven problemas. Recordemos que la inteligencia no es más que la capacidad de resolver problemas, y esa capacidad de resolver problemas en este momento de la historia es un asunto colectivo. Desde hace más de 50 años, 60, 70 años, ya Vygotsky nos estaba enseñando el aprendizaje en la zona de desarrollo próximo, o sea, aprendemos en grupo, y si el grupo es excelente, entonces tenemos más posibilidades de aprender. Entonces los estudiantes están ahí para tener una comunicación con sus profesores y aprender libremente del profesor que ellos deseen aprender en esa comunidad del conocimiento. Entonces es bien importante ahí lo que es la inteligencia colectiva. Entonces, si nosotros tenemos una posición de libertad, de que la educación nos hace libre, de poder encontrarnos con los estudiantes para poder que ellos desarrollen capacidades de investigación, poder co-crear y que ellos puedan participar con su inteligencia y nos ayuden a resolver problemas un poco, es ese grupo de investigación donde entran estudiantes y ayudan a los profesores en sus investigaciones, ayudan a expandir esas teorías que los profesores están produciendo. Entonces, ahí es donde nosotros proponemos que las didácticas deben ir transformándose. Esas didácticas, la didáctica lo que nos enseña es a comunicar los conocimientos. La didáctica, eso es lo que hace, las formas de comunicar el conocimiento. Esa comunicación siempre se hace en grupo, esa comunicación siempre se relaciona al grupo. Ahí es donde nosotros como profesores somos partícipes de ese grupo. El grupo es el profesor con sus estudiantes o los estudiantes con su profesor. Entonces es bien importante eso. ¿Por qué?
porque ahí en la comunicación es donde nos estamos abrumando ahora. Es el problema grave que se nos está presentando a nosotros como profesores. ¿Por qué? Porque la comunicación en un grupo presencial es una comunicación de uno a muchos, de uno a muchos. Es la comunicación que nosotros tenemos. Usualmente en un salón de clase, el salón de clase que nos alberga, donde hay una relación de un entorno de ambiente de aprendizaje, donde llevamos nuestros deseos y los estudiantes llevan sus deseos, llevamos nuestra historia y los estudiantes llevan su historia y nos relacionamos a partir de un conocimiento. Esa relación de uno a muchos que se da en esa universidad que es nuestro entorno protector, que es nuestra casa de estudio, es lo que ahora vemos que se está subvirtiendo, que es un asunto absolutamente diferente, porque la comunicación ahora es de uno a uno o de uno a otro. Es la relación por estos medios que nos toca obligatoriamente comunicarnos con los estudiantes a partir de estos medios. El problema es que aquí cada estudiante se puede hacer ver. El grupo no lo intimida, porque es que los grupos también intimidan, no solamente ayudan a desarrollar el pensamiento, sino que en ese asunto de los grupos hay intimidaciones también. Entonces hay unos asuntos bien bonitos, por ejemplo, cuando a uno le llega un correo de un estudiante expresando su afecto, que en el grupo no es capaz de hacerlo, pero en la intimidad de un correo electrónico o de un mensaje por WhatsApp sí lo puede hacer. O puede preguntar a través de esos medios lo que no puede preguntar en grupo porque no le interesa o porque no se quiere dejar ver ahí en el grupo. Miren, por ejemplo, cuando hay clases, el famoso profesor de matemáticas en los videos que explica una ecuación, el estudiante lo puede parar cuando quiera. ¿Cómo va a parar un estudiante a un profesor y lo va a poner a que repita en determinado momento? Sí, los estudiantes alzan la mano, interrumpen, uno ayuda con la comunicación, pero uno sigue en ese momento. Pero cuando los asuntos están en el tiempo, ahí atemporales, entonces el estudiante puede ir cuantas veces quiera y cada estudiante puede retroceder al profesor donde no entienda. Ahí hay un problema de comunicación, ¿cierto? Ese problema de comunicación es lo que hace en ese momento que los estudiantes puedan preguntarle a uno, cada uno en su manera, y uno le debe responder ahí mismo, porque el problema es el tiempo. Si uno se demora mucho para contestarle a un estudiante, el estudiante pierde el interés. Entonces, ese es el problema ahora de la comunicación. Es una comunicación de uno a uno. Entonces, eso es lo que nosotros a los profesores estamos diciendo, es que tenemos mucho trabajo, claro, porque tenemos que atender al estudiante uno a uno, además a los estudiantes que tienen problemas en este momento de conexión y que tienen problemas de salud y que tienen problemas de bienestar. Entonces son muchos asuntos que afectan esa comunicación de uno a uno, de uno a otro. Ya la comunicación es muy distinta y eso implica nuevas y diferentes relaciones para nosotros con los estudiantes y con la sociedad en términos generales. Entonces ahí es donde nosotros vemos que hay un cambio muy grande en el sentido de que los medios se van transformando. Ya los medios no son la voz del profesor, el tablero o el libro que ha sido nuestro clásico desde el siglo XV que se inventó la imprenta, ¿cierto? Que los estudiantes ya pueden leer y ir con lecturas a clase. Ya nosotros no dictamos clase porque eso era antes de la imprenta, que había que dictarle a los estudiantes para que ellos pudieran escribir. Ahora ellos eran escribientes, ahora ellos pueden leer, pueden debatir, pueden discutir. Ahora vienen las tecnologías de la información y la comunicación. Primero vino todos los procesos de comunicación de audiovisuales que cambiaron la estética de las relaciones entre los profesores y los estudiantes, y ahora las telecomunicaciones y la informática y la gran cantidad de datos que hay nos están cambiando la forma de comunicarnos con los estudiantes. Entonces pasan a ser un asunto
de multimedios y un asunto de transmedios, una forma diferente de comunicarnos con los estudiantes, donde se expande el conocimiento de los profesores y los estudiantes pueden participar cada uno desde una forma diferente y a partir de una plataforma distinta para contar esa historia del conocimiento que nosotros comunicamos en nuestras clases. El asunto aquí se cambia trascendentalmente la concepción del tiempo y del espacio, que es lo que tanto nos llama la atención a nosotros como profesores, porque el tiempo, pues ya nos habían dicho los físicos que el tiempo es relativo, que la relación del tiempo y el espacio es relativo, que en relación con el universo nosotros ya siempre estamos viviendo en una especie de pasado. Entonces nosotros debemos mirar el manejo del tiempo claramente, porque 45 minutos que se desarrolla una clase o 1 hora y media en que se desarrolla una clase, ya a nosotros nos han dicho que los estudiantes cada 5 minutos hay que cambiarles la motivación, hay que hacer un giro en la historia, hay que comunicar de otra manera. Por eso las canciones, por ejemplo, duran de 3 a 5 minutos. Por eso las canciones tienen un ritmo, el ritmo de una comunicación. Por eso las canciones repiten casi siempre 3 veces el mismo coro para que ese coro se pueda ser de una manera u otra puesto en el interior del otro. Obviamente para su reflexión y para su crítica. Pero ahí hay un manejo muy distinto. Mire que 45 minutos para un estudiante que está contento se le fue rapidísimo, pero para un estudiante que no se siente motivado o que no le gusta es una eternidad. O sea, nosotros tenemos que mirar muy bien en el componente tiempo-espacio cómo la comunicación va cambiando, cómo la comunicación entre el profesor y el estudiante es otra cosa. El espacio ya es un espacio virtual. El espacio es un espacio en la universidad, en un salón de clase, en una biblioteca, en todo el campus universitario, de todas las universidades que existen en el mundo. Es un espacio que alberga a los estudiantes y a los profesores, a la comunidad universitaria, a los administradores, a los investigadores, pero ese espacio, hay otro espacio que coexiste con ese espacio. Entonces la pregunta ¿es libre el estudiante de seleccionar el espacio donde va a estudiar? Puede estudiar virtualmente y puede estudiar presencialmente, puede estudiar unas asignaturas virtualmente y otras asignaturas presenciales. Puede estudiar desde qué lugar. ¿Desde qué lugar? O sea, el asunto de planeación curricular o planeación académica de una clase de 10 a 12, si yo escojo una modalidad virtual, pues yo quiero estudiar en cualquier momento y a cualquier hora. No es para que me den clases iguales a las clases presenciales, pero mediadas por un computador. El asunto debe ser absolutamente diferente. Y si yo no puedo estar en un salón de clase a las 10 de la mañana, por eso tengo que ir a una educación virtual, no es para que me pongan o me planeen a mí un horario de la misma manera que fuera presencial, pero virtual, porque es que precisamente voy a estudiar virtual porque no puedo ir al campus universitario. Entonces los horarios, los tiempos y los espacios deben ser muy distintos. Entonces, ¿por qué? Porque hay estudiantes que quieren estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar. Imagínense ustedes el asunto de poder tener convenios de internacionalización del currículo, donde una clase, por ejemplo, si Gadamer estuviera vivo y él fuera a dar una clase de hermenéutica, ¿cómo no va a ser mejor yo poderla coger con Gadamer que cogerla con Elvia María? O sea, hay una historia de una actualización, hay una historia de un conocimiento, y si se puede dar clases internacionales con otros profesores diferentes a nosotros, ¿por qué las universidades no pueden hacer ese tipo de convenios y hacer una especie de canasta virtual y que los estudiantes empiezan a coger créditos en muchas universidades diferentes? O lo que nos están diciendo ahora, que pues si el asunto va a ser virtual, ¿por qué no estudio yo en una universidad internacional? Que son 3 años, no 5 años, y que no tengo que pagar la estadía en esos países, entonces puedo estudiar virtualmente. Es una pregunta, ¿cierto? Es una gran competencia con esa palabra que no nos gusta, pero que a la universidad les va a llegar. Esos procesos van a llegar.
El asunto es la libertad. Si yo como profesor quiero trabajar desde la universidad o quiero trabajar virtualmente. Si yo como profesor algunas asignaturas las quiero trabajar virtualmente o otras no las quiero trabajar virtualmente. O si esos contenidos se pueden enseñar así o no enseñar así. Y si el estudiante, ¿por qué tiene que tener un tipo de permiso del ministerio o un programa para ser virtual o para ser presencial o para hacer de las dos modalidades, sino que todo pueda coexistir? Pues ese es el mundo en el que vivimos. No hay que llenarnos de gestores curriculares y de hacer muchos programas diferentes. El mismo programa, por ejemplo, si va a 6 o 7 seccionales diferentes, cuando hablamos de educación, de regionalización, tiene que tener 7 u 8 programas diferentes. ¿Para qué? O sea, es un asunto de liberar académicamente tantos requisitos que se ponen casi que sin sentido. El asunto es entonces que podemos crear unos artefactos, o sea, unos productos. Nosotros los productos que creamos a través de la investigación y la docencia son artículos científicos o artículos de opinión. Ese es un primer elemento y con eso evaluamos al estudiante y con eso nos evalúan a nosotros como profesores. Eso se hace a partir de un proyecto, o sea, uno establecer un proyecto en el aula para que los estudiantes puedan producir conocimiento. O sea, puedan ser co-creadores y puedan participar en la elaboración de esos artefactos con investigación formativa. Algunos podrán hacer avances del conocimiento, pero otros podrán ser artífices de sus propios procesos de comunicación, de sus propios procesos de aprendizaje y pueden hacer esos asuntos bien interesantes. Entonces viene el asunto del currículo, como les decía, nosotros consideramos que el currículo es un asunto cultural, no un asunto de contenidos, es la cultura que pasa por los salones virtuales o salones presenciales, por la universidad. Mire que muchos estudiantes lo que extrañan es a sus compañeros, ¿cierto? Extrañan a sus profesores, pero extrañan a sus compañeros, extrañan el espacio universitario, porque el espacio enseña mucho. Esa es toda una apuesta cultural que tienen las universidades en el mundo para llegar con otros asuntos que no solamente son del conocimiento, sino de la convivencia y de poder estar juntos. Por eso el currículo es una concepción no de contenido solamente, sino de cultura, de lo que el hombre ha transformado la naturaleza para el bien común. Esa cultura hoy en día es una cultura de convergencia, o sea, donde todo puede coexistir, o sea, todo lo que viene desde atrás puede estar en este momento y es válido en educación. Por ejemplo, una buena charla magistral, por ejemplo, un seminario, por ejemplo, un proyecto, por ejemplo, un aprendizaje basado en problemas. O sea, todo puede coexistir y todas las formas de contar historias, de hacer clases pueden coexistir. El asunto es que son muchas que puedan vivir juntas, no una sola, y quedarnos solamente en una forma de producción de conocimiento, sino que todas puedan entrar en esa cultura de la convergencia. Entonces, los textos para nosotros es como dice Gadamer, el texto es todo aquello de lo cual emana un sentido. Los textos, como ya dijimos, están en un sistema de información documental en la nube. Esos sistemas de información documental pueden ser de libre acceso, ha democratizado el conocimiento, como lo decíamos. Entonces, esos textos se fijan en el tiempo. Los textos fijados. Esos textos fijados en el tiempo pueden ser siempre, y puestos en las nubes, pueden ser siempre visitados en cualquier tiempo y en cualquier momento. Entonces, eso es algo absolutamente importante para cambiar los sistemas didácticos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros como profesores narramos historias. Pues la mayoría son excelentes conversadores y narrar esa historia es una historia que se crea en todo un universo. Por eso ahí está la imagen del universo donde todos podemos coexistir.
donde todos libremente podemos decir qué quiero aprender y qué quiero enseñar. Esa es la apuesta, y que yo pueda decir por qué medio o por qué modalidad me es más importante enseñar o me es más interesante aprender. Entonces, ese universo narrativo siempre habrá que problematizarlo. Siempre habrá que problematizarlo. Entonces, el currículo debe ser un currículo donde se liberen los contenidos. En este momento, por ejemplo, la discusión es una discusión sobre la pandemia. Todos los conocimientos pueden llegar a hacer esa discusión y a discutir sobre esos problemas que nos afectan la vida cotidiana, la vida diaria, la salud, la economía, todos estos procesos. ¿Para qué una gran cantidad de contenidos si lo que necesitamos es comprendernos a nosotros mismos en estas duras circunstancias en que vivimos ahora? Entonces, ahí en los currículos hay que liberarlos de tanto requisito, tanto prerequisito y tantos contenidos que a lo mejor queremos que prestan un desarrollo para el pensamiento, pero a mí, pues, de las cosas que más me han gustado en este momento es que los últimos semestres de los estudiantes de medicina los han titulado sin tener que terminar todos los contenidos, porque van a ir a aprender mucho más a la vida real. Entonces, nos libera un poco, a pesar de tanto drama y tanta tristeza. Ahí eso quiere decir que esos currículos pudieron darse sin esos últimos contenidos, no les van a hacer falta a los estudiantes, porque lo que hay que hacer es enseñarles a pensar, enseñarles a resolver problemas. Entonces, si ustedes miran el panorama de esta formación del ser, en ese mapa conceptual que yo he construido para ustedes, hay algo que está en amarillo, ¿cierto? Que es un poco el asunto nuevo en el cual tenemos que debatir y discutir y criticar y reflexionar. ¿Qué es? O sea, hay una historia que contar, que es la historia de nuestra escuela de pensamiento, en la que estamos produciendo conocimientos, en las que estamos inmersos, en el caso mío de la pedagogía social. Hay unas historias que contar y esas historias hay que problematizarlas, Casi que esas historias son un pretexto para que los estudiantes desarrollen su inteligencia. Entonces, esa inteligencia debe ser una inteligencia colectiva. Los estudiantes entonces nos deben ayudar a nosotros a expandir esas historias, a criticarlas, a mejorarlas, a ponerlas para todas las personas que quieran estudiar, puedan estar o no en una universidad, pero que puedan estudiar. Eso me parece bien interesante. Entonces, si hacemos a partir de contar esas historias, a partir del concepto de transmedia, donde puedan existir todos estos documentos que existen tradicionalmente, los libros y los artículos, pero que también puedan coexistir todos estos asuntos digitales, lo analógico y lo digital, que puedan existir juntos. Fijar esos textos para el bien de todo el que quiera entrar a ellos. Ahí es poner esa cultura de convergencia donde pueda haber una co-creación, o sea, los estudiantes puedan hacer otras cosas realmente en lo que ellos quieran hacer, en las plataformas que ellos quieran hacer, y poner a circular ese conocimiento en asuntos de co-creación, que puedan participar y puedan desarrollar su inteligencia de una manera colectiva. Ellos pueden emitir un mensaje como individuos, pero tendrán tantas respuestas en las redes que puede ir abriéndose a producir de una forma de co-creación. Expandir las ideas, expandir los debates, expandir lo que nosotros hacemos en clase, dejar no solamente los muros y el tablero escrito en el aula de clase, sino expandir todo eso. Cuando un profesor trabaja y escribe en su tablero, se borra y queda en el cuaderno de los estudiantes. ¿Por qué no expandir todo eso hacia muchas otras personas que no pueden entrar a la universidad? Entonces, el asunto es que los tiempos y los espacios son diferentes. Los textos se deben fijar. Debe haber una cultura de convergencia donde todos estos textos puedan participar y podamos hacer co-creación, los estudiantes puedan participar
y que puedan desarrollar su inteligencia y poder narrar una gran historia entre todos, como cada quien quiera participar. Ahí está el concepto de libertad. Esto lo vemos de otra manera, o sea, la educación, los medios y los artefactos, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a escribir libros y a escribir artículos científicos. ¿Cuántos artículos puede escribir un estudiante de opinión, por ejemplo, y uno los evalúa, pero y ya, se quedan ahí? En vez, si son asuntos bien hechos y bien escritos, ¿por qué no pueden estar en la red ayudándole a otros, expandiendo esas teorías que nosotros estamos trabajando? Entonces, ahora no es solamente libros y artículos, sino que son cómics, son fotografías, son iconografías, como el mapa conceptual que les acabé de compartir, son audios de 5 minutos, donde se cuentan historias, son videos y son juegos. O sea, hay una serie de múltiples formas de contar una historia, de expandir esa historia. No solamente contar la misma historia en diferentes medios, sino que se debe expandir esa historia en esos medios y los estudiantes pueden participar, pueden ser co-creadores y puede ser el conocimiento mucho más democrático. El asunto entonces es que todos podemos existir, o sea, la educación presencial seguirá existiendo y es bien importante. La presencialidad, el encontrarnos, los ritos, todo esto que surge. Existió después una educación por correspondencia que es lo que ahora nos ha salvado en la educación, un asunto tan antiguo, pero nos ha salvado porque este país no está conectado, los estudiantes no tienen forma de conexión. En el sistema rural está supremamente atrasado en estos asuntos de conectividad, entonces la correspondencia debe seguir existiendo. Además, pues a mí esa palabra correspondencia me parece tan hermosa. Sí, ya a nosotros no nos llegan cartas porque están todos los correos electrónicos, que es otra forma de correspondencia, pero implica cierto proceso de conectividad. Ahí la educación a distancia, o sea, entra el radio y la televisión. Ahora vemos cómo están haciendo programas rápidamente, sabiendo que eso siempre ha existido, siempre se ha utilizado. Están haciendo programas de radio y de televisión cuando la televisión pública era precisamente educativa, precisamente para esto. Entonces, el asunto es que hay que ir combinando cada una de estas formas de educación. Viene la educación virtual y miren, todos los otros asuntos que entran, no entran ni día uno ni día dos, sino que nos invaden todas las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, que son un bagaje de posibilidades con el celular, con el televisor, con el computador, con el WhatsApp, con el Twitter, con el Facebook, con todas las redes que puedan existir donde se pueden expandir nuestros conocimientos para que las personas puedan participar y puedan aprender mucho más y puedan estar dentro de las críticas que se pueden hacer. Yo siempre he creído que la imaginación nos hace libres, o sea, entre más imaginemos cosas, podemos siempre, con la mente, podemos salir de este encierro que tenemos y podemos ir a otros mundos posibles, tal vez no pensados, pero posibles, y los podemos ir creando. La invitación entonces es a que todo pueda coexistir, a que haya una cultura de convergencia, a que muchos medios puedan ser importantes para la expansión del conocimiento, sea un conocimiento formal o no, pero que se pueda discutir y que los estudiantes puedan expandir esas historias con nosotros participando. Quería mostrarles para ir terminando que es el problema que nosotros tenemos ahora, o sea, un profesor con un tablero que sigue teniendo vigencia. Los tableros ya son tableros inteligentes y pueden hasta guardar todas las notas que nosotros tenemos ahí. El profesor cuando está compartiendo la pantalla en las clases virtuales sincrónicas, que se presenta que es un cambio de un tablero a otro tablero prácticamente,
y ahí están pues todos sus estudiantes. Y lo que es el gran problema de nosotros, cuando el estudiante expande todas las teorías que nosotros estamos enseñándole, toda la historia de nuestros conceptos o las cosas que nosotros como profesores podemos producir, los estudiantes pueden hacer muchas cosas con ellos, como 3 ejemplos que hay en la imagen, pero ahí hay un problema y es el problema del tiempo. Vuelve y juega. Mire a la hora que pueden estar presentando sus tareas. Son horas que realmente nosotros, si estamos en estas latitudes, no estaríamos trabajando. Puede que sí o puede que no, ya es la disciplina de cada profesor a la hora que abre sus correos o a la hora que responde, pero entre más se demore para responder, menos motivado va a estar el otro. Entonces, son diferentes medios, diferentes formas de participación, cómo se pueden expandir esos conocimientos que nosotros discutimos con los estudiantes y cómo podemos utilizar de una manera convergente todos estos medios para narrar nuestras historias en libertad. O sea, si lo queremos hacer, si los estudiantes lo quieren hacer. Entonces, lo que tiene que hacer el currículo y los gestores curriculares es liberar los currículos y poner las modalidades en las que se pueda hacer simultáneamente y que las personas puedan acceder a esos conocimientos de la manera que los estudiantes y los profesores lo deseen hacer. Entonces es un llamado a liberar los currículos porque son muy, muy rígidos y muy prescritos. Pues ese es el asunto. El asunto es esos modos posibles de ser. O sea, hay muchas formas de poder hacer las cosas. La creatividad, la imaginación nos ayuda y el tiempo hay que liberarlo porque el tiempo es otro asunto muy diferente. Entonces yo les quería compartir para ir terminando este poema como otra forma de expandir los conocimientos, donde la apuesta es a permitirnos ser lo que cada uno quiera ser, que los estudiantes puedan ser lo que realmente ellos quieran ser y puedan hacer su proyecto de vida como ellos lo quieran hacer, en su gusto y en su sentido. Y nosotros como profesores que los acompañamos a esa formación que ellos deben tener, a la creación de su propia imagen. Entonces, este es un asunto que me parece importante. Uno a otro, uno ante otro, uno bajo otro, uno con otro, uno contra otro, uno de otro, uno desde otro, uno durante otro, uno en otro, uno entre otro, uno hacia otro, uno hasta otro, uno mediante otro, uno para otro, uno por otro, uno pro otro, uno según otro, uno sin otro, uno sobre otro y uno tras otro. Es un mundo de posibilidades donde podamos ser, es la invitación a vivir en la imaginación y a que el tiempo sea un asunto absolutamente distinto y donde todos de muchas maneras podamos convivir, porque la educación nos hace libres. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra, por esta reflexión, por este ejercicio tan juicioso que nos lleva a repensar esta forma de posicionarnos también ante la crisis. Maestra, si lo considera entonces, procedemos a un espacio de preguntas sin abusar de su tiempo, usted me va indicando, Claro, ¿ok? claro Bueno. que sí, bien podamos a conversar. Diana López, a quien saludamos y agradecemos estar conectada en esta charla con la profesora Elvia, nos pregunta: como los conocimientos ya están en la nube, se habla de democratización del conocimiento. No obstante, los servicios de Internet y los dispositivos que se requieren para ello no están democratizados. Sigue siendo válido hablar de democratización del conocimiento. No se amplía antes la brecha. Muchas gracias, Diana López, por la pregunta. Y maestra, ¿qué tenemos para decirle a Diana al respecto? Sí, esa es una relación, pues es sí, es muy triste, porque es que la educación es un derecho y dentro del derecho de la educación está poder acceder
a los medios y a la parte física. O sea, lo que nosotros tenemos que luchar y exigir es que ese derecho se cumpla y que la brecha no se amplíe más como lo estamos viendo en este momento, donde es que, por ejemplo, la universidad ya no debe tener esas grandes salas de cómputo, sino darle el computador a cada uno de los estudiantes para que él pueda acceder a la nube y pueda estudiar y pueda poder tener la igualdad y la equidad que debe tener para poder acceder a la nube. Sí, es lamentable, pero hay que luchar en ese asunto, que los estudiantes menos favorecidos la universidad pueda gestionar para que ellos puedan tener su computador y su acceso a Internet. Es una lucha que hay que dar y que sí hace un abismo y un distanciamiento, hay sí distanciamiento social bien grande. No aislamiento ni alejamiento, sino aislamiento total. Sí. Perfecto. Bueno, acá va continuando con las otras preguntas. Me ubico, que también son intervenciones, pero entonces, tenemos una de 5 preguntas. Dame un segundo, maestra, acá. Bueno, María Eugenia, doctora Elvia, agradecer su importante conferencia, reflexión. Mónica Reinards pregunta, ¿cómo generar textos que emanen sentido en la época actual? Pues lo primero que hay que hacer es siempre estar reflexionando sobre el problema tan grave que tenemos, sobre las desigualdades que hay en este momento. Yo pienso que cualquier conocimiento que nosotros tengamos de una disciplina específica puede abordar el problema de esta pandemia desde ese saber. Lo más importante en este momento es hacer esas reflexiones y aportar al conocimiento en este momento. ¿A qué, por ejemplo? A la sensibilidad, a la tranquilidad, a mirar si en nuestras posibilidades económicas podemos ayudarle a los menos favorecidos, pero siempre hay una forma, a partir de cualquier área del conocimiento, de poder expandir esa crítica que hay que hacer. Se supone que vamos a venir a una mejor sociedad cuando sea médicamente controlable esta epidemia. Entonces todos podemos estar todos juntos contribuyendo a un mejor estar, a un bien común. Claro que se puede. Siempre las épocas de crisis son una posibilidad para avanzar en el conocimiento y en que todos seamos mejores personas sobre todo, que es lo que tanta falta nos hace. Perfecto. Luis Guillermo Herrera, buenos días, ya tardes, doctora Elvia María, inicio felicitándola por esta actividad tan enriquecedora y agradeciéndole el bello gesto de su invitación. Me gustaría de esta conferencia, primero, nos relacionara en el argumento de la libertad de formación respecto a formar un ser educado y forma un ser educable. Segundo, en relación a su exposición y reconociendo que en la práctica los grupos de clase están entre 30 y 70 estudiantes, ¿cuál debe ser la función en este contexto de directrices tales como los de cancelación con el 20 de faltas de asistencia? Nuevamente, muchas gracias. Dios la bendiga. Hermoso poema. Luis Guillermo Herrera, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy amplia, maestra. Si necesitas que te repita alguno de los 2 momentos de la pregunta, estoy atento. Gracias. La relación, o sea, todos podemos ser educados, o sea, la educabilidad, la posibilidad de educación, o sea, la posibilidad de educación como algo social. Todos podemos convivir políticamente juntos, en paz, con dignidad y tranquilos. Lo que pasa es que tiene que haber un Estado que haga eso posible. Hay estados que lo hacen posible y hay otros que no. El de nosotros, pues lastimosamente, no está constituido, aunque lo dice en la Constitución, a partir de la dignidad. Pues ya sabemos todos los problemas económicos que nosotros tenemos en esta nación, pero
todas las personas pueden ser educadas. Esa es una posibilidad que viene desde Vygotsky. La posibilidad de ser mejores también está ahí. O sea, como posibilidad siempre me acuerdo pues de que nacimos para morirnos, como dijo el poeta, pero en ese tránsito nos debemos entretener, dice Heidegger. En esa entretención hay que pasar del ser ahí a poder, a poder ser, la posibilidad de ser, no solamente vivir, sino vivir a plenitud y en dignidad. Los sistemas educativos deben permitir eso con libertad, dándole la posibilidad a cada quien que pueda hacer lo que esa persona quiere ser, que eso es lo difícil, permitirle al otro ser, porque creemos o como maestros o como papás, que los hijos o los alumnos tienen que ser como uno, no. Hay un asunto de libertad. Yo siempre le digo a las personas que quieren estudiar conmigo, es que si les gusta eso, porque si no les gusta, ¿para qué van a estudiar? Y si hay un afecto, no un amor ni un cariño, pero que si uno como profesor más o menos le cae bien, porque si uno no le cae bien al otro y no tiene afecto sobre uno, mucho menos va a tener afecto sobre los conocimientos que uno tiene. Yo sí creo en las emociones para la producción de conocimientos realmente. Ahora, uno cuando tiene 30 estudiantes o 70 estudiantes, yo creo que en estos momentos no debe haber ninguna limitación para que los estudiantes puedan cancelar sin tener algo punible. Yo pienso que todas las universidades deben estar en eso, en que los estudiantes puedan cancelar en cualquier momento y que puedan volver a matricularse sin que esa materia les cuente en su hoja de vida. Yo pienso que ahí sí, en el currículo y en la administración académica, es una invitación a todas las universidades a que sean lo más flexibles posibles, porque hay muchas circunstancias en este momento que no son precisamente de rendimiento académico, sino de convivencia, sino de poder tener un mejor estado. Además, yo pues particularmente soy partidaria que los estudiantes cancelen cuando les provoque, vayan ganando, vayan perdiendo antes de un examen final, antes del examen final. O sea, dependiendo de cómo se haya repartido el asunto. Es que si un estudiante va a perder la materia y él tiene conciencia de que la va a perder, ¿para qué la tiene que perder? Que cancele y vuelve y la ve después, o la ve con otro profesor, que a lo mejor con otro profesor aprende. Yo en esa gestión curricular sí soy absolutamente, será anárquica, ok, que cada quien cancele cuando quiere. Es que si no quiere estudiar, o si no entiende, o si no comprende, o si tiene otras actividades que le impiden ver esa asignatura o ese proyecto, pues que cancele, y más en estos momentos. Ahora, en relación al número de estudiantes, 30, 70, 80, 100, yo creo que los profesores somos los que debemos decidir cuántos estudiantes pueden ver esa materia con nosotros, no la institución como institución. Yo como profesora, si quiero tener un grupo de 100 estudiantes, pues que tenga un grupo de 100 estudiantes, pero uno solo. Yo prefiero tener un grupo de 100 estudiantes que 3 grupos de a 30, porque ¿para qué repetir 3 veces el mismo asunto que yo voy a enseñar? Más bien todos junticos y vamos distribuyendo los asuntos de una manera distinta. Además, creo en los grupos docentes, o sea, sí debe haber varios profesores que trabajen la misma asignatura, pero que se pongan de acuerdo en trabajarla y que miren quién es más fuerte en qué para que trabaje qué parte de la asignatura y se repartan con gusto todo ese proceso de las asignaturas. Yo creo que los profesores son los que deben elegir cuántos estudiantes deben tener. Hay profesores que les gusta tener 100 estudiantes, hay otros que no quieren sino trabajar con 20, y eso le da más riqueza a la docencia, la capacidad de elegir el número de estudiantes que nosotros queremos tener. Pero en estos tiempos yo creo que todo debe liberarse, las cancelaciones, todo debe liberarse, los contenidos, para que podamos seguir adelante. Muy bien. También, además de preguntas, también tenemos participaciones, se considera también importante resaltar. María Eugenia Bedoya nos dice un aporte bien interesante al tema expuesto por la maestra Elvia, liberar el currículo, parte de la irrupción de los paradigmas tradicionales que aún supeditan el libre desarrollo de los estudiantes a una nota. Muchas gracias, María Eugenia, por la participación. Catalina Medina, ¿cómo formar desde el ser, desde edades tempranas?
Sí, esa pregunta me parece muy linda porque ahí está, Edgar, la respuesta, la filosofía para los niños. O sea, desde que el niño entra a la escuela o a la institución educativa, él entra, mire que él entra es a hacer procesos de socialización. Por eso ahora en este estado de pandemia es tan difícil la educación en preescolar, porque, o en primero o en segundo grado, porque el asunto es de establecer relaciones sociales de convivencia, poder relacionarse y vivir juntos los niños, y poder hacer actividades de un bien común. Desde el primer momento a los niños se les debe preguntar ellos mismos, que se hagan la pregunta por la existencia: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero? ¿Me gusta el conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento me gusta? Y todo ese proceso de formación del ser debe ser un asunto donde nosotros los maestros, cuando estamos en las primeras edades acompañando a los estudiantes, es mirar sus talentos. No creer, como dice la educación hoy en día, pues en este país, que todos tienen que estudiar matemáticas y español, porque o todos tienen que ya ser, eh, eh, estudiar software. No, ¿por qué? Si el niño quiere y tiene la habilidad para esto, que lo haga, pero si el niño no quiere, pues que no lo haga. O sea, nosotros los maestros tenemos que estar es mirando y comprendiendo las actitudes, las capacidades y los talentos de cada estudiante, y que el niño o la niña pueda desarrollar sus propios talentos desde los inicios, ¿cierto? Desde más temprano nosotros nos demos cuenta si quiere ser músico, si es apto para la música, si quiere ser deportista, si es apto para el deporte, es ir descubriendo sus talentos. Si le gustan las matemáticas, muy bueno; si quiere ser de español como uno y quiere ser un escritor, muy delicioso, pero no tener que tener solamente un camino, sino muchos posibles caminos, como una senda de caminos que se bifurca, como dice Borges, y acompañar a los niños ahí. Primero preguntarse quién es y cómo se relaciona con el otro, cómo se cuida a sí mismo y cómo puede cuidar al otro, cómo puede participar en una sociedad mejor, en una sociedad para el bienestar, para el cuidado de sí y el cuidado del otro. Perfecto, sí, una reflexión pendiente, porque filosofía para niños, maestra, como señalas, precisamente parte de la posibilidad y la necesidad de esa reflexión en esas etapas tempranas de los niños en la escuela. Bueno, muchas gracias, profesora. José Mina, hoy en día la academia se ha encargado de crear profesionales en pro de las necesidades del mercado. Por eso las carreras de ciencias básicas se ven más valoradas que las de ciencias humanas. En este sentido nos pregunta, ¿cómo la academia debe contrarrestar esta tendencia de enseñanza para el mercado y no para la formación del ser? Y agradece la conferencia. Sí, esa es una discusión bien importante que hemos pues tratado siempre en cada una de las participaciones que se tienen. El asunto es que cada quien, como dije ahora, estudie lo que quiera estudiar y haga su proyecto de vida como lo quiera hacer. El problema es un problema curricular, o un problema de gestión del currículo, o un problema de políticas públicas, que es donde hay que incidir, porque de todas maneras son más atractivas para el mercado algunas profesiones que otras. Pero entonces es un asunto ya de una política que tiene que mirar la igualdad y la equidad, porque es que cada quien debe desarrollar los talentos que cada quien tenga y debe estudiar lo que lo hace feliz. Lo que pasa es que hay políticas públicas que dan fuerza a unas carreras y no a otras. Además, vean, este es un asunto tan importante porque los oficios tal como los conocemos se van a acabar. Aquí nosotros como profesores estamos en la gama de las profesiones que no se van a acabar, de las más antiguas, y esa seguirá existiendo. Lo mismo que el derecho y lo mismo que la medicina. Pero todo pensamiento que se pueda reemplazar por un algoritmo va a desaparecer. Entonces nosotros tenemos que producir conocimientos nuevos, tener el reto, poder estar en esta nueva sociedad de la tecnología
y la innovación y las ciencias, con todos los tipos de ciencias, las artes que deben estar ahí. Además viene una época muy importante porque las artes están están de moda prácticamente. Todo lo que es entretenimiento se basa en la economía, la economía de entretenimiento se basa en el arte, no solamente en el software o en el hardware que está ahí, sino en todo el entretenimiento, los actores, la moda, la cocina, todas las artes en general, las artes circenses, todas las artes están de moda y ese es el camino. O sea, una persona. Ahora el asunto en la economía es que una persona que tenga una patente o produzca un apps va a recibir derechos de autor y a eso es lo que hay que apuntarle, a que las personas puedan ser creativas. Entonces, si usted tiene una patente y va a tener derechos de autor, le van a pagar y no tiene que trabajar en el trabajo que nosotros conocemos ahora. Entonces, sus ingresos van a ser para el entretenimiento. En un caso, pues, hipotético de una sociedad, pues, que pueda tener este tipo de reglamentos para que podamos vivir todos en igualdad. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Pues entretenerse. Entonces, ahí está todo el asunto de las artes, que me parece bien importante y es una vida distinta. Yo pienso que el asunto de la igualdad entre las ciencias exactas y las ciencias humanas es un asunto de políticas públicas porque siempre le están estimulando más para que estudie determinadas áreas. Pero el mundo, pues como está ahora, dentro de 20 o 30 años no va a ser así. O sea, todas estas tecnologías van a hacer que las economías cambien. Estamos reacios a ello, por supuesto, pero mire que los conocimientos de punta lo que están haciendo es, por ejemplo, un aparato ahora no sirve para una sola cosa, un aparato ahora sirve para muchas cosas. Mire para nosotras las mujeres cómo fue importante que existiera la tecnología en las casas, porque podemos salir a trabajar. Y el tiempo en la casa ya es muy poco, ¿cierto? Y entre otras cosas, pues si el marido ayuda, es más poco todavía el tiempo que tenemos que dedicarle a la casa y podemos salir a vivir y a trabajar en una sociedad. Entonces es un equilibrio entre poderes que es bien difícil de lograr, pero hay que seguir luchando para eso. Muy interesante. Maestra, espectador anónimo nos pregunta o te pregunta, el momento actual ha obligado a trasladar el proceso educativo a lo remoto y se pretende inclusive estar sincronizados en los mismos espacios horarios de la presencialidad. Docentes y estudiantes no aceptamos cambios de forma didáctica o metodología, ya que esta cuarentena es, entre comillas, temporal y ya casi regresamos. La educación había cambiado y en la presencialidad no lo hemos hecho. Estamos alejados de la apropiación del conocimiento. Espectador anónimo nos pregunta. Sí, yo creo que estamos muy alejados de lo que es la posmodernidad y de lo que es la vida de nosotros en estos tiempos de la cuarta revolución, en la revolución digital. O sea, es que el asunto es que nosotros utilizábamos estas tecnologías para el entretenimiento. Para mí la educación es un entretenimiento, para mí enseñar es un entretenimiento. Yo gozo con esto y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los estudiantes, que disfruten el conocimiento y que la parte de producir conocimiento, hay una parte de ocio muy grande porque hay que estar pensando y las ideas les llegan a uno en el momento menos esperado, eureka, pero es porque está preparado y porque sabe que eso puede pasar en cualquier momento. Yo pienso que nosotros vamos a llegar, como dice, vamos a llegar a la universidad, a los mismos espacios y hacer lo mismo. Si la universidad en sus estructuras académicas y administrativas no está haciendo propuestas diferentes, yo pienso que nosotros deberíamos hacer una discusión en las universidades, quién quiere enseñar dónde y cómo, qué tipo de cursos quiere hacer, con qué tipo de estudiantes, y que los estudiantes decidan qué cursos quieren hacer y con qué profesores, y qué tienen, o sea, todas estas estrategias didácticas y estos medios están ahí. Nosotros los tenemos que usar o no usar y seguir en la tradición.
esa es una discusión que yo me hago como pedagoga, y es cómo no hemos sido capaces de cambiar la educación tradicional por otra educación, una educación basada en problemas, una educación basada en retos, una educación basada en proyectos. Eso ya está hace más de 100 años en la discusión y no lo hemos logrado a nivel de educación superior. Son muy poquitas las universidades que tienen unos currículos distintos. Entonces, el cambio es un cambio de actitudes de cada quien. Puede hacer que estos 3 meses o más que estamos en la casa nos ayude a ver que las cosas son distintas. Él dice una cosa bien importante, es que no es trasladar el salón de clase a la casa, porque es que eso es muy maluco, o trasladar el tablero a la pantalla del computador, porque eso no es viable. Es mirar otros tiempos, es mirar otros espacios, es mirar otra producción del conocimiento, es mirar otras historias que se pueden contar y expandir de una manera diferente, participativa, colectiva. Pero ahí hay una razón en la cual yo siempre he estado en la propuesta de que cada quien cambie si quiere cambiar. Si participa en la propuesta del cambio, lo hace, pero todos podemos convivir. O sea, si hay un profesor que le gusta su tradición y que le gusta llenar tableros y los estudiantes se matriculan sabiendo que es ese profesor, bien, pues, pero si yo quiero dar ese mismo curso, pero lo quiero dar virtualmente, no 2 horas a la semana o 4 horas a la semana, sino que puedo conectarme con mis estudiantes de una manera distinta, pues que la universidad y su gestión académica lo permita y que las políticas públicas de registros calificados lo permitan. O sea, abrirnos, salirnos de esos currículos prescritos y que podamos convivir todos. No creer que el tiempo hace que los estudiantes sean mejores. No creer que 5 años de calidad, 5 años, es que miren, ni siquiera somos capaces de decir niveles, sino que decimos semestres. ¿Por qué programamos 2 semestres al año? Podemos programar hasta 3 niveles porque son 16 semanas y que se matricule el que quiera en el tercer nivel. Si quieren, pues en esa programación de un tercer periodo académico en el año, pero no nos salimos ni de los semestres y creemos que entre más semestres hayan, mejor es la calidad en la educación. No, la calidad de la educación no tiene que ver con el tiempo. En Europa los programas de pregrado son de 3 años, entonces son peores que nosotros los colombianos, porque estudiamos 5 años. O sea, el asunto de los créditos es un asunto para debatir bastante. El asunto del tiempo que se demora un estudiante para adquirir un conocimiento, para, para poder demostrar que sabe algo y puede tener ese título. O sea, la discusión a los que yo los invito es una discusión que yo creo que es bien profunda, el asunto del tiempo. El asunto del tiempo. ¿Por qué me tienen que programar a mí jueves, miércoles y jueves de 10 a 12? Si estoy estudiando, si voy a dar un curso virtual. No, son tantas horas y yo respondo por las tantas horas. Hay que confiar en los profesores. Yo veré cómo me reúno con los estudiantes, a qué hora les contesto, a qué horas hago los foros, o sea, yo planeo mi curso. Y la planeación de mi curso interviene el tiempo. No porque hay personas que leen un libro en 2 días, hay otros que lo leen en 7 días, hay otros que llegan a la primera página. O sea, hay un asunto del tiempo ahí que es tan relativo y depende de cada ser humano. Y eso es lo que nos lleva a subvertir el orden que tiene un currículo. ¿Sí? Sí, muy interesante y creo que va a ser uno de los debates álgidos del regreso, cuando regresemos. Es la misma estructura de la universidad y sobre todo las posibilidades que en medio de las dificultades se han dado en este confinamiento. Maestra Luis Gabriel pregunta: buenos días, maestra Elbe, espero que se encuentre bien, profesora. ¿Considera que la creatividad en estos tiempos tiene límites? Lo pregunto porque como maestros hemos creado estrategias que intenten leer mundos posibles, pero es complejo tocar todo el universo, incluso de un grupo de estudiantes que sea de menor cantidad. Muchas gracias, Luis Gabriel, por tu pregunta. No, yo no creo que la creatividad tenga límites. La creatividad es un asunto del ser humano que lo hace libre. La imaginación nos hace libres. ¿Se acuerdan que en una época decían que la imaginación era la loca de la casa? Cuando empezó todo el romanticismo a subvertir el orden de quién se podía casar con quién,
porque el romanticismo fue lo que nos dijo que nosotros los seres humanos nos podíamos enamorar del que quisiéramos y casarnos con el que quisiéramos, hombres y mujeres, y entre sí. Entonces es un asunto bien, bien importante. Nosotros, o sea, nosotros podemos, los profesores, crear múltiples estrategias didácticas y todas pueden ser válidas. El asunto es compartirlas. El asunto es que los estudiantes entren a co-crear con nosotros, que los estudiantes entren a participar del conocimiento, que si somos un grupo de profesores que enseñamos la misma materia, pues que seamos capaces entre todos de construir un curso excelente para los estudiantes. Y si hay un estudiante, es que si hay un estudiante que se quiere demorar más niveles de los que son, que se demore, o si quiere salir antes y quiere ver muchas materias y poder salir antes, pues que lo vea, que quiera ver unas materias virtuales los sábados y los domingos, que lo vea, que quiera ver otras presenciales, que las haga, o sea, que no haya limitaciones, que la única limitación que sea es la limitación de la imaginación y de la creatividad. Perfecto. Gloria Vergara nos pregunta, profesora Elvia María, gracias por conversar con nosotros. Cuando usted se refiere a liberar los currículos de contenidos secuencializados, que también implica para el profesor liberarse de didácticas y modos de enseñar creados para la presencialidad, ¿qué condiciones pedagógicas y didácticas podría crear un profesor para avanzar hacia tal liberación? Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por la pregunta. Maestra, liberación, hablando precisamente de imaginación, llegamos a la liberación. Sí, yo pienso que los currículos son prescritos. Vea, a mí, por ejemplo, cuando a uno le dicen que vuelva a hacer el microcurrículo del semestre y volverlo a presentar a instancias administrativas, aquí, si los currículos, casi los microcurrículos siempre son valentes, ¿para qué los tienen? Si hubiese actualización, no puede presentar uno, sino para qué. Pero mire, la liberación, lo que yo planteo con la liberación del currículo es que los currículos se deben basar en problemas. Hay un mínimo satisfactorio de conocimientos que los estudiantes deben aprender, pero es tan mínimo. O sea, el asunto es que los estudiantes puedan resolver problemas en esa área del conocimiento. Entonces, dependiendo del problema, yo traigo unos conocimientos, dependiendo, y son conocimientos interdisciplinarios. Es como si cada uno de nosotros pudiera en un momento determinado decir, este campo del conocimiento nosotros lo vamos a trabajar así, porque somos responsables de que esos estudiantes aprendan eso, no que todo sea prescrito. Hay carreras en este país vienen desde el ministerio los contenidos dichos, o sea, se reglamenta de esa manera tal que es una desconfianza total de los profesores. Yo pienso que usted libera, porque nosotros en la libertad de enseñanza es casi que es la libertad del discurso político y ético, estético que yo haga en el curso, pero no de los contenidos. Los contenidos son esos y no pueden ser otros. Hay alguna libertad en contenidos cuando yo soy investigador y puedo enseñar eso. Ahora, nosotros no siempre enseñamos lo que dice el microcurrículo, sino que si nosotros creemos como profesores que hay otros contenidos que hay que enseñar y son acordes con eso, lo hacemos. Ese es el currículo oculto. Yo lo que llamo es porque tienen que haber currículos ocultos. Porque no podemos hacer unas mesas de trabajo y decir, es que este año vamos a trabajar esto y trabajar otras didácticas diferentes para que los estudiantes puedan siempre participar, que no sean solamente receptores o reproductores, sino que puedan participar, puedan criticar y puedan co-crear y expandir ese discurso que nosotros estamos haciendo en todas las redes, en todos los formatos digitales que hay. No quedarnos solamente con un libro, con 2 o 3 libros de bibliografía, porque esa es otra cosa. Ponemos una lista de bibliografía eterna en los programas, en los microcurrículos, pero los estudiantes no van a leer todo eso. Los estudiantes leen un capítulo de un libro, otro capítulo de otro libro, el doctor fotocopias del que el maestro nos hablaba alguna vez. Y yo pienso que hay que subvertir todos esos órdenes y eso que se subvierte primero es el tiempo, porque es lo único que nosotros no tenemos, el tiempo se nos acaba. Entonces, ¿para qué estar 5 años en una universidad estudiando una carrera? Podemos estar menos tiempo y salir con más calidad y más enriquecidos. Pensaría, pues, es la concepción que yo tengo. Perfecto. La profesora Nilva Palacio, a quien extendemos un saludo,
Maestro te pregunta, siendo la educación superior una didáctica especial, así como lo es la educación virtual, ¿cómo en términos didácticos nombraría la combinación de estas? ¿Como una combinación de didácticas especiales o como una combinación de didácticas especiales o como una nueva? Nilva, muchas gracias por tu pregunta. Esa pregunta, Nilva, es una pregunta que es para investigar. Pues no es una pregunta que tenga una respuesta en este momento. La educación virtual debe tener una didáctica especial, porque si bien se basa en unos conocimientos de la tecnología y de las comunicaciones, y de las telecomunicaciones y de la informática, que tiene sus propios conocimientos, es una didáctica para muchos campos del conocimiento, porque es un soporte en medios que puede aplicarse a muchas edades y en muchos espacios distintos y en muchos tiempos diferentes. Entonces ahí hay que construir una didáctica especial. En esas estamos en el doctorado en educación superior, en la línea de didáctica universitaria, tratando de discutir y debatir qué tipo de didáctica sería esta, que se base no en los medios, sino en la transmedia, que es lo que le estábamos diciendo ahora de la cultura de convergencia, de expandir una historia, de participar, de co-crear. Eso para la virtualidad debe generar un conocimiento nuevo en las didácticas y ayudarnos a consolidar el concepto de didácticas especiales, que lo estamos haciendo, Milva. Que es una respuesta que ya se viene llevando a cabo, pero que está en proceso. Sí. Bueno, maestra, muchas gracias. María Lorena Serna, saludos desde México y de una área que es el Departamento de Educación de Itson, que mucho aprecia a la doctora Elvia María. Mi felicitación para ella, siempre sabia, profesional y seria en sus planteamientos excelentemente bien articulados. Mi pregunta está en ¿cómo lograr que esto sea duradero en ser futuro, en evolución? Es decir, buscar que lo que ahora logre en su ser sea una semilla nutrida y bien plantada por el profesor para que germine y crezca sanamente más allá de su presencia docente. María Lorena Serna, muchas gracias. Nos reporta sintonía desde México. Maestra, desde México, un saludo y ya la pregunta que le acabo de transmitir. Muchas gracias, profesora. Vea, lo que ahora conversábamos, el asunto es un asunto no tanto de saberes, sino de afectos y de emociones. Uno le deja a los estudiantes más que un conocimiento, es una actitud ante la vida. Cuando a mí un estudiante me dice, por ejemplo, maestra, yo me siento tan contenta, por eso Edgar me hacen sentir tan feliz, porque en ese concepto de maestra hay una enseñanza implícita en nuestra cultura, porque en la cultura mexicana pues es diferente. Las emociones, o sea, cuando a un estudiante le dice, no, es que maestra, usted es una persona inspiradora, eso es lo mejor, le está inspirando a hacer algo. Y eso que haga el estudiante será lo que lo marque para hacer su proyecto de vida. Por eso los contenidos hay que liberarlos, porque el asunto no es de contenido, es de pensamiento, de formar el pensamiento, de que los estudiantes puedan producir conocimiento, que se sientan abrigados por un profesor. No solamente por un espacio físico, sino por lo que el profesor es en su escuela de pensamiento. Así no esté de acuerdo con lo que el profesor piensa, porque pueden haber debates y discusiones bien interesantes cuando los estudiantes no están de acuerdo con nuestra posición. Y nosotros, como dice Gadamer, debemos escuchar y cambiar algunos asuntos. Entonces yo pienso que siempre está en la comunicación, en el afecto, en la emoción, para que ese ser pueda seguir, ¿cierto? En relación con el contenido de esta conferencia de la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje, eso es lo que hace, o sea, posibilitarle al otro la libertad para que él pueda ser, como lo dice Heidegger, poder ser, que encuentre su camino, que lo construya
y que pueda ser feliz en este tiempo mientras estamos vivos, porque ahora con esta vulnerabilidad que tenemos tan impresionante, cualquier momento nos puede llegar la muerte. Entonces hay que vivir cada día con intensidad y en lo que nos gusta y en lo que queremos y ser felices, y eso se transmite. Y los estudiantes, no hay nada que se transmita más que una sonrisa, y en esa sonrisa donde nos podemos encontrar en el conocimiento, que es la aceptación del otro con lo que sabe. Por eso la docencia está llena de sensibilidad y de afectos, y los estudiantes aprenden si tienen algún afecto con el profesor. Si el profesor genera odios o autoridad, o aquí nadie puede hablar, o aquí yo soy el único que sé, eso pues muy poquitas personas lo agradecen en la vida. Hay quienes les gusta sufrir y agradecen estar en un espacio absoluto de estrés, pero yo pienso que no. La semilla del amor por el conocimiento, del amor por hacer cosas y por hacer cosas nuevas. Entonces hay que permitirle al estudiante que encuentre su proyecto de vida haciendo cosas con uno en el aula de clase, sea un salón, sea un espacio virtual o sea un espacio presencial, porque cada quien debe estar en el espacio que más le guste estar. Perfecto. Maestra, Luz Barrientos te saluda, te felicita por la conferencia, que es un placer oírla. Y además hace digamos, una reflexión, pregunta. Entonces voy a tratar de transmitir lo que Luis nos comparte en el tablero de preguntas. Hay unas fricciones entre el tiempo de aprender y el tiempo de implementar que los aferrados a las costumbres no ven inmediatas. Creemos en un currículo flexible, uno que haga que el currículo oculto no tenga que esconderse. Pregunta, ¿llegó el momento de que el currículo adaptado a las nuevas tecnologías responda convirtiéndose en una wiki, o no hay grandeza para concederlo así? Porque creemos que esta transformación es una degradación antes que una evolución. Esto es el reto del status quo ante la co-creación en los nuevos artefactos. Luis Barrientos nos pregunta, espero haber tomado pues como la reflexión, pregunta que nos hace. Luis, muchas gracias por acompañarnos, maestra. Ay, saludos, Luis. Vea, ese es el gran problema, o sea, ese es el problema de la tradición. Creer que un asunto nuevo, por ser nuevo, es un asunto que no va a ser tan bueno como el asunto anterior. Es porque nos mueve el piso, porque hay muchas cosas que aprender en estas redes, en esta industria que empieza pues con ímpetu a atravesarnos. Y la tradición siempre, el status quo siempre está firme y muy difícilmente se puede cambiar. Por eso lo que yo expongo, profe, es que si usted quiere cambiar, cambie, y si no, pues quédese así. O sea, no hay que forzar a nadie, ni menos a profesores, a que hagan los asuntos. En estos días me decía un profesor, es que enseñar con diapositivas, eso, ¿por qué? Eso pues depende de la diapositiva, porque hay diapositivas con mapas conceptuales y hay diapositivas que son puro textos, o hay diapositivas como esta, que es un poema, y que todas es para enseñar y para aprender. O sea, ni siquiera aceptan que hayan diapositivas en el salón de clase, porque un profesor debe, por ejemplo, hacer su ecuación y demostrarla. Entonces, pero yo lo que me pregunto es, siempre en la clase yo tengo que hacer la misma ecuación y hacer la misma demostración. ¿Por qué no se fija eso en el texto y a partir de eso construye otras cosas con mis estudiantes, las aplicaciones para las diferentes áreas del conocimiento? Pero es muy difícil, o sea, y siempre dicen que la educación virtual es de menor calidad, o sea, hay muchos asuntos en contra de la virtualidad, pero lo que yo expongo es que cada quien en su libertad trabaje de la manera que quiera, pero siempre trabajando por el bien de los estudiantes, y que los estudiantes no sean unas personas que repitan un conocimiento y que ganen un examen y ganen la materia. Eso ya pasó de moda. Los estudiantes deben producir conocimiento, deben participar en la co-creación, deben hacer artefactos, artículos, productos en su clase, y con eso demuestre que saben.
no con un examen de escogencia múltiple, porque a mí me parecía tan curioso que la evaluación sea lo que más se discuta por estos medios. No es que un artículo se hace y se manda por correspondencia si quiere o por internet si lo desea y listo. O sea, no hay que, o sea, aquí hay un problema grave y es que este país no está conectado. Pero mire lo bueno que es una conferencia de este tipo, que pueden estar personas de otros países escuchando. Es una delicia. Ahora, mejor presencial, para algunas personas sí, para otras no. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la competencia, ya imagínense, si yo quiero estudiar un pregrado en Oxford y me lo dan virtual, entonces tengo el título de Oxford virtual 3 años, entonces ese título no va a ser mejor que un título de la Universidad de Antioquia en 5 años presencial. Eso son cuestiones para discutir bastante. Entonces, además porque hay muchas universidades en el mundo que son gratis, que ese es otro asunto, la educación debe ser gratuita. Y muchas otras universidades se puede estudiar gratuitamente, así uno sea extranjero. Entonces, hay un asunto de la posmodernidad, hay un asunto de todas estas tecnologías que le dan posibilidades a muchas más personas y hay que estar sí alertas y pendientes para que la conectividad sea para todos y que los aparatos sean para todos. Sí, completamente. Muchos temas que trabajar. Maestra, usted me va guiando porque le cuento que las preguntas se multiplican. Entonces, yo continúo y usted me dice hasta dónde paramos. Viviana Osorio, ¿cómo conjugar la inmediatez de agenda que sugieren los currículos contenidistas actuales frente a una formación integral donde es necesario dedicar el tiempo, la atención y la interacción para formar en competencias blandas, inclusive más que en la disciplina? Muchas gracias, Viviana Osorio, por tu pregunta. Es que por eso hay que liberar los tiempos. Por ejemplo, hay una explosión de conferencias, hay una explosión de asuntos a través de Internet. La agenda está absolutamente llena. Nosotros como profesores no sabíamos manejar, por ejemplo, la agenda con nuestros estudiantes porque es lo que decíamos ahora. No es la relación de uno a muchos, sino la relación de uno a uno, de uno a otro, a ese otro que necesita de mí. Entonces, las agendas se multiplican. Es otra vez el manejo del tiempo. ¿Cómo podemos nosotros manejar el tiempo? Estoy de acuerdo en que es más importante ayudarle al otro en sus capacidades de relación. Ahora, hay una discusión, ¿nos relacionamos por internet? Claro, claro que nos relacionamos. Es otra forma de relación. ¿Que nos hace falta el contacto físico? Sí, también nos hace falta el contacto físico. Es que el asunto aquí es por qué no podemos salir, ¿cierto? ¿Por qué nos tiene que cuidar otro y no nos vamos a cuidar a nosotros mismos? Es un problema de conciencia individual y de conciencia colectiva, no de autoridades y de disposiciones legales. Yo pienso también como Margarita que es más importante desarrollar formas de pensamiento, que es a lo que llaman habilidades blandas, pues que de blandas no tienen nada. O sea, es un asunto bien importante desarrollar la inteligencia de los estudiantes y que los estudiantes puedan resolver problemas. De ahí en adelante, con los contenidos, ellos pueden hacer lo que quieran. Y uno como profesor debe tener la libertad de enseñar en los horarios que los estudiantes lo puedan hacer, ponernos de acuerdo con los estudiantes. A mí me gustaría dar un curso, por ejemplo, a las 9 de la noche, pero no en la universidad físicamente, sino aquí por internet. Porque es muy distinto por estas plataformas en la comodidad de la casa, que afortunadamente uno puede tener una casa cómoda, pero a las 10 de la mañana sí me gustaría estar en la universidad. Entonces son cuestiones de agendas, son cuestiones de tiempo, son cuestiones de qué quiere trabajar usted, qué lo hace más propicio a poder enseñar y aprender y qué quiere el estudiante y que todas esas posibilidades sean simplemente que la gestión del currículo y la gestión de cualquier universidad pueda hacer eso. Además, ahí está la discusión de la internacionalización. Ahora, ¿para qué pasantías? Si yo puedo hablar con los profesores
a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Y la universidad me debe facilitar el medio para hablar, ¿cierto? Muy rico ir al otro país porque se aprenden más cosas culturales, por supuesto, pero si yo no estoy en la capacidad de ir, no tengo el dinero de ir, no tengo el dinero para ir, como es el asunto de muchos de nuestros estudiantes en la pasantía. Por ejemplo, cuando uno se va a estudiar un doctorado en otro país, no le exigen pasantías. No le exigen pasantías porque aquí nosotros en Colombia sí exigimos pasantías. Entonces, son asuntos que hay que debatir mucho porque esto nos ha demostrado que la internacionalización del currículo es otro asunto muy distinto a lo que nosotros veníamos pensando. Es otra interrogación más. Otro interrogante más. Es un interrogante y bien, un interrogante más, pero complejo. O sea, creo que es un debate que se abre porque lo que señala la maestra es importante. O sea, cómo surge o en cómo se compite en Brancalid, como se dice, ante tantas ofertas, porque los ritmos, yo siento que los tiempos van siendo muy disímiles entre entre unas instituciones y otras. Bueno, Smith Zavala, muchas gracias por brindarnos este espacio. Quisiera aportar en cuanto a que la maestra se refiere a la liberación de un currículo y un nuevo replanteamiento sobre la concepción de educar versus educando. Me parece pertinente citar a Levinas, quien plantea la educación de la moral como pedagogía de la alteridad, una pedagogía pensada en el otro y para el otro, respetando su diversidad, la cual se convierte en el cimiento de una sociedad equitativa. Smith Zavala, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, continuamos. Buen día, mi nombre es Ángela María Romero. Un saludo muy especial para la doctora Elvia. Tuve el gusto de ser su estudiante y en algún momento trabajé con ella en la seccional suroeste. Muchos saludos a todos los colegas de la seccional y el suroeste que nos acompañan en la transmisión. Quiero felicitarla por la presentación, me place mucho volver a escucharla. Muy interesante la proposición sobre la cultura de convergencia relacionada con la disrupción, con las brechas digitales y las oportunidades que se pueden orientar a los estudiantes. Nos saludan desde México, Ángela María Romero, muchas gracias. Joan Piedrahita, saludo cordial a la profesora Elvia, un fuerte abrazo de su estudiante Joan Piedrahita y nos pregunta, ¿cree que la educación virtual como didáctica especial podría permitir el desarrollo del ser a pesar de los cambios que prevé como doctora de las necesidades que surgirán en una educación en tiempos de pandemia? ¿Sabe? Yo creo que sí, o sea, el asunto es la relación con el otro. Yo pienso que estos canales cuando son de uno a uno, el otro, ese otro que está ahí, como decían ahora, es bien importante porque es increíble, es increíble porque hay más intimidad entre un estudiante y su profesor. Los correos que le llegan a uno son muy distintos. Los chats que le llegan a uno cuando es un asunto individual es un reconocimiento que en grupo no se puede dar. O cuando la persona tiene problemas y es capaz de contárselos a uno, ahí hay una intimidad que es muy importante porque es casi que el secreto entre el estudiante y el profesor. Y eso es una cosa muy bonita porque uno le puede ayudar a sus estudiantes así, porque no todos son iguales y no todos aprenden en el mismo tiempo y no todos aprenden en los mismos espacios y todos tienen unos procesos muy distintos de ritmos. Entonces, y unos tienen unos problemas y otros tienen otro. En el grupo muchas veces no son capaces o no les gusta o no quieren mostrarse, pero en la intimidad de un correo sí lo hacen. Entonces uno puede entender muchos asuntos y las evaluaciones pueden ser muy distintas, muy distintas. No tienen que ser iguales porque los individuos son distintos y aprenden de manera diferente. Entonces uno no puede andar estandarizando tampoco las evaluaciones y los ritmos de los estudiantes, porque los estudiantes, cada uno es un mundo, cada uno es una vida distinta, cada uno tiene sus problemas, entonces cada uno debe tener sus oportunidades diferentes en cada uno de los momentos distintos de la vida. Entonces yo pienso que también hay cosas buenas en las redes y es cuando se puede relacionar uno a uno, el uno al otro y no en un grupo que a veces coarta esas libertades. A veces se ayudan mutuamente en forma solidaria y se aprende bastante en grupo,
Pero a veces esta relación, lo que pasa es que ahí la agenda del profesor es bien difícil manejarla porque son muchos estudiantes y muchos quieren una respuesta rápida y muchos quieren que uno les ayude y a veces uno no puede ayudarles. Entonces hay toda una serie de sentimientos, de conflictos, de emociones, pero que nos acercan. No como cree la gente que esto nos aleja, no, esto también nos acerca y eso es lo importante también de mirar. Y por eso hay que caracterizar una didáctica especial para la relación entre el profesor y los estudiantes a partir de los medios. Perfecto. Bueno, tenemos muchos participantes, maestra de México. Espectador anónimo desde México nos pregunta, primero que te felicita, felicidades doctora Elvia por esta interesante conferencia. Me hace ruido la frase liberación de contenidos. Cuando nos enfrentamos a estudiantes de las nuevas generaciones que todo lo quieren hecho, quieren respuestas inmediatas, eso por una parte, pero también nos enfrentamos al marco normativo de las instituciones. ¿Hasta dónde podemos, entre comillas, nos dice, linear estos contenidos? Me imagino que quería decir liberar estos contenidos. Saludos desde México. Sí, es muy difícil, o sea, debe haber primero hay que tener conciencia de que deben haber unos mínimos satisfactorios para que los estudiantes puedan ser profesionales en un área del conocimiento. Pero esos contenidos son mínimos, son las ciencias, las artes, la técnica y la tecnología que necesitan para poder vivir en el mercado laboral que ellos estimen conveniente. Pero es que hay demasiados contenidos que uno se pone a ver y uno diría, ¿para qué? Es mejor que aprenda a pensar y a solucionar problemas y aprender a vivir y hacer su proyecto de vida. Mire, sería tan importante, o sea, él dice una cosa muy importante y es que los estudiantes quieren todo hecho. Lo que pasa es que los estudiantes son muy reaccionarios también al cambio, no solamente los profesores, hay muchos estudiantes que quieren oírle el discurso al profesor 1 hora y media y ellos copiar y no más, si no uno me mortifica la vida haciendo otras cosas. Pero ahí es donde está la capacidad del profesor de motivar a sus estudiantes para hacer otro tipo de asuntos. O si no, decirles que hay otros profesores que trabajan así, entonces usted puede escoger esta materia con otro profesor que es una enciclopedia andante, por ejemplo, y ya lo haya, eso pues no hay ningún problema. Ese es el asunto, que podamos todos existir, el que trabaja tradicional y el que no trabaja tradicional, y no tener que hacer otros currículos distintos para eso, sino que puedan convivir, que los estudiantes sepan quién van a ser su profesor desde que se matriculan, que estén los nombres de los profesores y se matricule con el que quiera. Y ya, si nadie se matricula con uno, pues entonces uno debe reflexionar sobre qué pasa con uno, ¿cierto? Que además que pensamos que somos los que rajamos más, entonces por eso no quieren estudiar con uno, pero hay que exponernos, siempre hay que exponernos. Los currículos sí, hay que liberarlos, es un problema desde las políticas públicas y de poner por encima de la mesa lo que nosotros hacemos en una forma oculta, o sea, ser más transparentes con eso. El asunto ideal es que un estudiante diga, yo quiero hacer este proyecto y que todos sus conocimientos se giren alrededor de ese proyecto. La pregunta que harán algunos escépticos es, ¿y qué proyecto va a saber él qué quiere hacer? Pues habrán unas asignaturas específicas para que tenga un mínimo de conocimiento sobre el asunto. Pero es que nosotros nos llenamos de materias que repasan el bachillerato y eso no tiene por qué ser así. Siempre le damos hacia atrás la culpa de lo que no viene académicamente bien, ¿no? Nosotros debemos empezar en lo que tenemos que empezar y listo. Y arrancar de ahí. Los currículos en el mundo, no del mañana, sino en el mundo de ahora, están basados en que una persona pueda resolver un reto o pueda formar su proyecto y se dedique a especializarlo y a mejorarlo con microcursos que van llegando siempre a ese proyecto, casi que individualizado o por grupos. Yo quiero estudiar ingeniería y quiero hacer un robot de tal tipo, entonces enséñenme a hacer ese robot, que con ese robot me voy a ganar yo el resto de la vida. Y para allá vamos, para allá vamos. Nosotros no cambiamos porque como nosotros tenemos una cultura distinta,
pero para allá vamos. O sea, mire que ya internacionalmente vemos que los estudiantes prefieren cursos cortos, o los estudiantes prefieren carreras más cortas, o los estudiantes a veces les parece que no deben estudiar y no ir a la universidad porque necesitan hacer un curso rápido. Por ejemplo, los cursos que se hacen en el SENA y aprenden a hacer cafés especiales y viven con eso y no tuvieron que ir a una universidad. La pregunta ¿es más culto el que va a una universidad o el que pone una empresa y es capaz de salir con una innovación? Esas son cosas que se nos vienen en el mundo moderno y que la universidad tiene que estar preparada para muchos cambios y para ofrecer muchos tipos de educación muy distintas a las que no hemos estado acostumbrados a hacerlos, porque nos quedamos en un modelo absolutamente tradicional. Sí, bueno, grandes retos. Maestra, son las 11:49, hemos ya dado respuesta a casi 28 preguntas. Agradecerle su generosidad, un abuso, no habíamos hecho tantas preguntas, pero bueno, eso también es una ventaja que nos permite estas tecnologías, tener un tablero como tenemos disponible en este momento para que cada una de las colegas, maestras y maestros que nos acompañaron de todas partes del mundo y del territorio departamental como nacional, pudiesen expresar sus preguntas, y creo que quedaron muy satisfechos y satisfechas con las respuestas. También en el tablero y en el chat me preguntan mucho por la conferencia, que si la conferencia va a quedar grabada. Efectivamente va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube de la Facultad de Educación, donde podrán consultarlo. Pero, maestra, usted es muy activa en sus redes sociales. ¿Por qué no nos comparte sus redes sociales, donde también podremos compartir el link para quienes la siguen? Usted es muy activa y si desea compartirnos sus redes sociales, creo que los espectadores, colegas, maestras y maestros que están allí estarían muy interesados. Sí, muchas gracias a todos por conectarse, por escucharnos, por abrir este debate. Obviamente podemos continuar. Ahí está mi correo electrónico para el que quiera, la que quiera hacerme más preguntas, y mis redes sociales, sí, como dice el profe Edgar, a mí las redes me encantan y estoy ahí casi siempre. Está mi correo, entonces a todos agradecerles mucho, agradecerles el escuchar, el conectarse, el permitirme la facultad, este espacio, muy agradecida y siempre a la orden, con mucho gusto siempre podré estar a la disposición de lo que a bien tareas me pongan a hacer. Muchas gracias a todos, muy agradecida. No, el agradecimiento es nuestro, maestra, por su generosidad, por este espacio de 2 horas, esta reflexión. Muchas gracias a todos los que las 2 horas no se nos desconectó ninguno, maestra. Estoy acá muy atento, unos 114 personas en la sala. Igual, también las maravillas de esta tecnología nos van a permitir que esta conferencia esté por mucho más tiempo en nuestro canal, y quienes no pudieron acompañarnos por múltiples circunstancias puedan tener esa reflexión y por sus redes sociales también compartir sus impresiones y preguntas. Maestra, una feliz tarde, muchísimas gracias y espero vernos pronto. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.